Vamos a presentar la columna siguiente. Lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos inquieta y cuestiona, los temas que nos afectan a todos y nunca hablamos. El licenciado en psicología Luciano Bebeñi nos ayuda a entendernos. Y hoy nos vas a ayudar a entender en qué cosa, Luciano. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Muy bien. Sí, bueno, hoy vamos a hablar vamos a explicar bien y vamos a diferenciar lo que son, bueno, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y las fobias, ¿tá? Bueno, hoy por hoy se ha incrementado mucho esto de los ataques de pánico, ¿verdad? Sobre todo en emergencia, en lo que son, bueno, después los números han registrado que justamente las personas, van a la emergencia y muchas veces justamente después de esto por ataques de pánico, y a esto ha ido incrementando mucho, ¿tá? Pero bueno, hay que diferenciar bien qué es un ataque de pánico, qué es una crisis de ansiedad y qué es una fobia. ¿Por qué? Porque estas tres dificultades presentan sintomatología parecida, y en los tres casos también es la misma sintomatología. Entonces eso hace que justamente las personas se confundan, y también que muchas veces el diagnóstico diferencial para los médicos sea muy difícil, ¿tá? ¿Por qué? Porque presentan los mismos síntomas, y eso hace que justamente saber bien médicamente es bastante complejo, ¿tá? Y bueno, y eso también muchas veces es que, bueno, se diagnostica mal, y justamente, bueno, la persona, justamente al no saber bien o no tener claramente qué es lo que tiene, muchas veces también genera más ansiedad, ¿tá? Bien, bueno, vamos a empezar por los ataques de pánico, que es como lo que está más de moda, ¿verdad? Sí. Que bueno, que muchas personas o dicen, mira, tuve un ataque de pánico, y es como que, bueno, ellos mismos se autodiagnostican, y en realidad, bueno, la mayoría, un ataque de pánico es justamente cuando nosotros, ¿tá? Los seres humanos, tenemos un mecanismo de defensa que es el miedo, ¿tá? El miedo viene de justamente cuando los seres humanos teníamos justamente, o parecíamos más animales, ¿verdad? Que teníamos que, bueno, cazar, luchar, huir, ¿tá? Justamente el miedo como mecanismo de defensa nos preparaba, ¿tá? Para justamente eso, para huir, para cazar, para comer, para esas situaciones extremas. Después, bueno, justamente en la evolución, ¿tá? Del hombre hay mecanismos que van quedando. Lo único que después, claro, esos mecanismos o se van usando más o van mermando, porque, claro, la evolución o el ser humano va cambiando, ¿tá? El ser humano se volvió menos salvaje, ¿tá? Y se volvió más civilizado, pero el miedo claramente quedó como mecanismo de defensa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un ataque de pánico? Cada persona, ¿tá? Dependiendo de sus características y demás corporales y psíquicas, tiene un cierto nivel de miedo, ¿tá? Un cierto nivel mínimo y máximo, ¿tá? Un ataque de pánico es cuando ese nivel es tan intenso, tan alto, ¿tá? Que el cuerpo no lo puede tolerar, ¿tá? Entonces reacciona muy fuerte, ¿tá? De una forma muy fuerte. La mayoría de las veces se da con convulsiones, ¿tá? Otras veces las personas se dan de cabeza contra la pared, se tiran contra una ventana, salen corriendo, ¿tá? En ese momento, cuando ese miedo se supera el nivel, el cerebro como que rápidamente se desconecta, ¿tá? Se reinicia, se desenchufa y se enchufa de nuevo, ¿tá? Justamente ¿para qué? Para cortar con ese miedo, ¿tá? Pues como una explosión. Entonces, en esa disociación que hay en ese momento, la persona puede reaccionar, justamente como dije, de muchas formas. La mayoría son convulsionando, pero otros también, como dije, se pueden dar contra la pared, se pueden tirar de cabeza, pueden reaccionar de múltiples formas, ¿tá? Los ataques de pánico son muy fuertes y muy cortos, ¿tá? Muy fuertes y muy cortos. Y antes del ataque de pánico la persona no viene cargando, o sea, no se siente mal, no siente miedo, no siente ansiedad. Es una explosión. Es una explosión, ¿tá? Que ahora después vamos a ver el origen, ¿tá? De por qué se da eso, ¿tá? Eso es un ataque de pánico y es muy fuerte. ¿Qué se confunde justamente hoy? Porque años posteriores, no sé por qué, médicamente, ¿tá? Se empezó a confundir los ataques de pánico con los ataques de ansiedad, ¿tá? Entonces justamente había pacientes que llegaban y no sé por qué, justamente por un tema de confusión, porque los síntomas son lo mismo, los médicos decían, mira, tuviste un ataque de pánico, y en realidad no, el 85% de los que llega a emergencia no son ataques de pánico, son ataques de ansiedad, ¿tá? Y eso está bueno también que las personas lo puedan discriminar,
¿tá? El ataque de ansiedad es distinto, ¿tá? Si bien los síntomas son iguales, sentimiento de miedos, palpitaciones, sudoración, ¿tá? Falta de aire, sentimiento de que me voy a morir, ¿tá? Entonces, claro, la sintomatología es parecida, pero el ataque de ansiedad se viene cargando. O sea, la persona horas anteriores ya se viene sintiendo rara, se viene sintiendo mal. Algún tipo de nervio visceral, empieza a sentir angustia, se empieza a sentir raro, ¿tá? Y esto se empieza a elevar, hasta que llega un momento que justamente la persona se desborda en una crisis de ansiedad. Que por lo general la crisis de ansiedad lo que más se da es la palpitación muy fuerte y el sentimiento de no poder respirar, ¿tá? Que justamente eso lo que genera es mucho miedo. Sí. Lo que hace eso es que el miedo genera más ansiedad y justamente las personas al sentir más ansiedad es más sentimiento de que no puedo respirar, de que me voy a morir y eso es una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad, como yo dije, la persona se viene sintiendo mal ya desde horas antes, ¿tá? Y va escalando hasta que llega a la crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad están más bien relacionadas con la angustia, ¿tá? Angustia que yo no saco para afuera, y con el estrés. Mucho estrés, llega un momento que justamente me da un tipo de crisis de ansiedad. Pero en lo que es la psicología se asocia mucho más a la angustia que yo tengo acumulada, ¿tá? Y que la vengo aguantando, y que por un factor también estresante o por mucho estrés me genera... Se genera un disparador. Exacto, un disparador que es esa crisis de ansiedad que se va preparando, ¿tá? Las crisis de ansiedad por lo general son un poco más largas, ¿tá? Porque la persona después que por lo general le termina cuando llora, ¿tá? Porque es lo que descarga más rápido, pero después claro queda un poco, hay que bajar esas palpitaciones, volver a respirar normal y demás. Cuando nos da estas crisis de ansiedad, también lo importante es saber que los pacientes con cierta experiencia lo pueden controlar. ¿Cómo lo pueden controlar? Con la respiración. La respiración es uno de los métodos que más equilibra y vuelve a bajar nuestro sistema homeostático, que es el sistema de equilibrio, ¿tá? Esto a tener en cuenta, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad y siente que se va a morir porque no respira, en realidad la persona siempre está respirando, ¿tá? Lo que pasa es que está el sentimiento de angosto, ¿tá? De que no puedo respirar, pero en realidad la persona lo que hace es que se asusta, ¿tá? Y aparece el sentimiento de muerte, pero en realidad la persona siempre está respirando. Lo que tiene que hacer es tranquilizarse y justamente respirar, empezar a respirar de una forma más profunda para nivelar todo eso. Pero la respiración es más superficial, ¿no? Es superficial, pero también es algo de lo que una buena respiración es de lo que en nuestro equilibrio interno más nivela todo, los latidos del corazón, los cortisol y demás. Entonces, bueno, obviamente es difícil en el momento poder controlarlo, y si es un primer episodio o un segundo episodio, la persona lo va a saber manejar menos porque, claro, siente mucho miedo y siente algo que nunca le había pasado y que siente que no lo puede controlar. A medida que le van dando, o si se repiten, y si la persona tiene buenas herramientas, lo puede ir controlando, ¿tá? De hecho, una persona que ya, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Como yo dije, o horas anteriores, se va sintiendo rara, ¿verdad? También lo puede controlar, como con la respiración, desconectándose, hablando, tratar de sacar, salir a correr, tratar de llorar, tratar de descomprimir para no llegar justamente a ese ataque, a ese desborde de ansiedad, ¿tá? Pero vieron cómo es bien distinto, ¿no? Un ataque de pánico es esto, es una irrupción cuando se rompe el límite de miedo, y es fuertísimo y corto, ¿tá? Y no hay un aviso previo, ¿tá? Sí. En psicología los ataques de pánico están más bien considerados con cosas no resueltas, ¿tá? Del pasado, ¿tá? Que por algún motivo, en algún momento, por algún botón que se llama en psicología botón parafrénico, hace que eso salte, ¿tá? Entonces todo eso que yo tengo resuelto por algo me da un cierto miedo, que es como que yo agite que yo agite una coca y de la nada me da un miedo intenso, terrible, que no lo puedo controlar, y ahí mi cuerpo reacciona, ¿tá? Conozco un caso de una persona que sufre de esos ataques de ansiedad y tiene una particularidad, ¿no? Todos los días a la misma hora le pasa. Sí, por ejemplo, ¿no? Puede ser, sí. Por ejemplo, al mediodía se va a sentar a comer y empieza a sentirse mal, ¿no? Y empieza a sentir un malestar estomacal, y se le cierra el estómago, no puede comer, y bueno, está haciendo terapia, y tiene una medicación. Eso sea, pero siempre es llamativo que es a la misma hora. Por lo general, cuando pasa esto, claro, los psicólogos lo asocian que justamente es porque en algún momento algo pasó a esa hora,
¿tá? Y entonces claramente, inconscientemente, justamente es esa hora cuando la persona se empieza a sentir mal, pero también, y que esto es lo más importante porque los pacientes eso lo pueden controlar, es que conscientemente yo sé que está llegando esa hora. Entonces, ¿qué pasa? Mi ansiedad empieza a aumentar. Claro. Empieza a aumentar, entonces mi cerebro está pendiente de eso, y eso hace que justamente... No piense en un elefante. no piense, y eso se potencia aún Claro. más. ¿Tá? Si bien es verdad que el origen... Directamente lo está provocando. Exactamente, directamente tú mismo lo estás provocando. Si bien el origen sí puede ser si rascamos que algo haya pasado en esa hora, pero después lo que potencia más es que todos los días sea esa hora, es que yo mismo estoy predeterminado a que estoy pendiente, mi mente, mi cuerpo, de que está llegando esa hora. ¿Tá? Que eso justamente es lo que se trabaja en terapia, para justamente poder controlarlo. Entonces es como que, claro, es como que si yo no lo controlo, mi propia mente me lleva a esa ansiedad y a ese desborde de ansiedad. O sea que es inconsciente. Es inconsciente. Se llega inconsciente. Se llega inconsciente y también conscientemente, porque claro, si yo me pongo a pensar, va a llegar a las 12, va a llegar a las 12, va a llegar a las 12, claro, llega a las 12 y sí, va a estar sumamente cargado de ansiedad. Claro. ¿Se entiende? Justamente en terapia lo que se trabaja es las herramientas para poder justamente no llegar a ese horario con esa carga. ¿Tá? Después, otra cosa parecida que también tienen los mismos síntomas, ¿tá? Pero que es distinto, son las fobias. ¿Tá? Las fobias muchas veces son irracionales y hay fobia hay fobias de todo tipo y muy extrañas. Hay fobias pero de cualquier cosa. Hay personas que le tienen fobia a los árboles, personas que le tienen fobia a los puentes. O sea, fobias que uno dice que son hasta ridículas, ¿no? Sí. Y que uno no entiende, no tiene una lógica, porque bueno... Sí, la fobia a la araña, a los que ratones. es la más común, la cucaracha. la fobia... Aracnofobia. La aracnofobia es una de las más comunes, pero bueno, puede tener un sentido, una araña, pero está. Después hay fobias que son muy extrañas. En realidad la fobia, la fobia también es un miedo no resuelto o sobre todo un trauma no resuelto de la infancia, ¿tá? ¿Y qué es lo que pasa? Hay un botón que es lo que hace saltar, ¿tá? Entonces, por ejemplo, yo veo una araña, ¿tá? Y en realidad no es que yo le tengo miedo a la araña, ¿tá? Es que justamente la araña hace que yo vaya a ese momento y aflore todo para arriba, ¿se entiende? Es el vehículo que me lleva Que me otra lleva a eso y por eso yo siento ese miedo intenso que lo asocio con la araña, ¿tá? O en el caso, no sé, con un puente, y hace que justamente yo sienta un miedo incontrolable, sobre todo a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque como yo tengo algo no resuelto, en psicología cuando las personas sienten algo que no está resuelto o mucha inseguridad, lo asocian con ¿qué? Con la muerte. ¿Por qué? Por mecanismo de defensa justamente. Entonces, claro, justamente, como esto no está resuelto y es de hace años, yo en ese momento cuando veo eso, cuando veo eso, me remonta a eso, y claro, mi cuerpo, ¿qué pasa? Como mecanismo de defensa reacciona con muchísimo miedo. El tema es que lo hace en un nivel tan alto que claro, que es un pánico exacerbado, que uno dice, no, pero ¿cómo puede tener tanto miedo, no sé, a un puente? Y sí, pero en realidad es porque justamente ese puente me lleva a eso no resuelto, Sí. y mi mecanismo de defensa reacciona, ¿tá? Porque siente peligro. Eso no resuelto que identificamos con la muerte, ¿puede tener que ver con lo desconocido? Exacto. Lo desconocido al ser humano justamente es lo que le genera mucha inseguridad, ¿tá? Y lo que le genera miedo. Y lo que activa el miedo. ¿Tá? Acuérdense que lo desconocido para el ser humano por lo general lo desequilibra. ¿Tá? Lo desequilibra. Lo conocido justamente lo equilibra y es como que lo lleva a... Lo conocido no activa nuestro mecanismo defensivo, que es el miedo. ¿Tá? Por eso es tan difícil salir de esa zona de confort que se Sí, porque habla habitualmente, ¿no? naturalmente el ser humano le cuesta mucho salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque inconscientemente se siente un poco de miedo. Esto, cambiar... Sí, una amenaza, esto Exacto. que no lo conozco. Cambiar en cualquier cosa de la vida es difícil. ¿Por qué? Porque la persona inconscientemente hay un grado de miedo. ¿De qué? Justamente a lo desconocido. El no conocer lo que hay me genera miedo. Aunque te digan que el cambio puede ser muy favorable, que vos veas todo lo positivo, hay un cierto grado de inconsciente que me dice, no, pero esto desconocido me genera miedo, ¿tá? Porque yo, bueno, no sé, no conozco. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, justamente. Pero bueno, justamente hay terapias que lo que hacen es justamente, que se llama, las fobias, por ejemplo, son terapias que se llaman afrontativas. ¿Cómo lo hacen? Es moderadamente, por ejemplo, si es una araña, con la araña, a través de la araña, ir al momento, al origen. Es bastante complejo, ¿no? Porque tiene que ser de a poco, paulatinamente la persona se tiene que ir acercando a eso que es el botón, ¿va? En este caso la araña, porque es el ejemplo más común, hay que irlo llevando de a poco hasta que se pueda enfrentar con una araña, para ahí después, cuando yo tengo ahí el botón abierto, como se llama, llevarlo al momento o al lugar o a lo que no tiene resuelto, ¿verdad? Es muy interesante, se llama terapia justamente de enfrentamientos. Eso se trabaja
con las fobias. ¿La hipnosis sirve para eso? En un momento Freud trabajó con eso y tuvo, según él, tuvo éxito. ¿Por qué? Porque claro, era retroactivo, iba para atrás. Después, bueno, fue muy criticado por el tema, por los mecanismos. Él usaba una hipnosis muy rápida y bueno, pero sí, él lo llevaba para atrás. Ustedes no la usan. No, la hipnosis de acá no está avalada, no está permitida por motivos de seguridad. Ahora, volviendo al caso de los ataques de pánico, he visto últimamente 2 o 3 casos de artistas muy conocidos que han suspendido espectáculos a punto de comenzarlo, ¿no? A punto de comenzarlo. En Montevideo no hace mucho, no me acuerdo quién era que se presentaba no sé si fue en el Velódromo o en el Estadio Centenario, que la gente se empezó a impacientar porque no subía al escenario, no subía. Y tuvieron que cancelarlo. Y lo cancelaron porque le dio un ataque de pánico. Sí, que vuelve lo mismo, que en realidad a esa persona lo que le dio es un ataque de ansiedad, no de pánico. Se sintió muy ansioso. Bueno, fue el argumento. Por eso, y ahí es donde se confunde el ataque de pánico con el ataque de ansiedad. Si le hubiera dado un ataque de pánico, ese sido, como yo dije, rápido y corto. Y justamente acá también entra en lo que se llama, que también es un trastorno de ansiedad, el trastorno, o sea, el miedo escénico, ¿no? Sí. Hay una de las cosas más estresantes, que no hay cosa más estresante si yo estoy mal, o que me genere más ansiedad que tener que ir y enfrentarme a un público, ya sea un público de 3, 4, de 5, lo que sea. Un artista con trayectoria pero tiene miedo escénico igual. Sí, por la ansiedad, ¿sí? Porque el miedo escénico también es un trastorno de ansiedad. Entonces, si yo tengo una carga acumulativa de ansiedad y de angustia, obviamente, claro, por más que yo tenga la experiencia del mundo, ir y subir y enfrentarme ante un escenario con esa carga de ansiedad se llama trastorno escénico. Sí, me va a dar miedo salir. ¿Por qué? Porque justamente no sé cómo, o sea, inconscientemente yo no sé cómo voy a reaccionar. Le pasa a los artistas, le pasa a los actores y le pasa a los políticos. A los políticos. Muchas veces no pueden con el panorama, porque vuelve lo mismo. Es el miedo a enfrentarse al público. Al común. Porque tienen miedo, porque no saben cómo van a reaccionar. Es el típico miedo escénico, que se da sobre todo, el trastorno de miedo escénico específico, ¿verdad? Se da sobre todo con personas que, por ejemplo, que recién arrancan, ¿no? Que tienen que ir a enfrentar un público, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, si una persona está cargada, o está con mucha ansiedad, o está con angustia, por más que tenga experiencia, puede pasar que específicamente en ese día, en ese momento, le dé este trastorno de tipo escénico, y le sea imposible subir al escenario y enfrentar a esa gente. ¿Por qué? Porque justamente tiene ansiedad y tiene miedo de cómo va a reaccionar. Y ahí, por más que tenga experiencia de años, y se le va a complicar muchísimo, porque claro, la mente le va a empezar a trabajar, que no puedo. Y hay muchos artistas famosos que han tenido que dejar tiempo, ¿verdad?, en los escenarios para trabajar en terapia, porque de la nada no han podido... María Callas, la famosa cantante, soprano era, ¿no? Dejó los escenarios por ataques de ansiedad y nunca más subió. Y no pudo resolverlo. No pudo resolverlo. No, tenés los casos en el otro extremo, ¿no? Por hablar de un político, me da Milei. Es difícil imaginarse luego un ataque de pánico en Milei por la forma que tiene de, y sin embargo, por su introversión, ¿no? Por ser una persona de tanta introversión, creo que sería una persona posible de tener ese tipo de afecto. Pues no lo demuestra, ¿no? Todo lo contrario. No, capaz que no le va a pasar nunca. Pero... O capaz que en un momento aflora. Pero también esto, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, en la ansiedad, lo más normal que esto, que las personas llegan a las emergencias con ataques de ansiedad y angustia, justamente es esto que dijimos que eran porque personas que van acumulando angustia y no la sacan. Justamente si uno ve a Milei es como bastante extrovertido, es como que se enoja mucho, putea, y todo eso saca, libera. Sí, claro. O sea, a ver, yo no digo que... A pesar de su introversión. A pesar de su introversión también es muy extrovertido. Entonces también, a ver, yo no digo que esto sea recomendable, pero claramente si también vos lo ves, él saca mucho para afuera. Es como una catarsis, ¿no? Claro, es como cierta catarsis. Acuérdense que el ataque de ansiedad se genera por angustia acumulada, por energía acumulada. La angustia, ¿cuándo se genera angustia? Porque la angustia a veces cuando le preguntamos a un paciente, yo siento angustia y no sé de qué. Repasamos todo y no tiene, o sea, en su entorno, en su vida, no tiene no hay motivación. No tiene motivos para tener angustia. Y eso también está bueno acá decirlo. La angustia también se genera cuando yo me voy quedando con energías, con cosas, no sé. O sea que la angustia es un proceso largo. Es un proceso largo que se va construyendo, es energía acumulada, que llega un momento que tengo tanta energía que el cuerpo, como mecanismo de defensa, que se activa y dice, mira, te empezás a sentir mal, la sensación de angustia, la ganas de llorar, todo eso son mensajes del cuerpo que te están dando de que hay algo que está mal,
¿Qué es lo que está mal? Es toda esa energía que vos tenés, que se puede generar porque, no sé, porque vos en tu trabajo, no sé, tu jefe te dice cosas y vos no te animás a decirle nada, porque en un grupo de compañeros de estudio vos querés decir algo y no tenés el lugar, no te animás. Por esas cosas ves que vos vas postergando, que no vas diciendo. Sí, que vas acumulando todo eso. Vas acumulando y vas acumulando. Esa frustración. Claro, toda esa energía se va quedando acá. Entonces llega un momento que esa energía, tanta energía acumulada, lo que hace es que se transforma justamente en angustia. Y ahí es cuando, ahí cuando arrancan los problemas. De pronto un acontecimiento menor, tenés un conflicto familiar, una discusión, y eso te hace explotar toda la carga que venías acumulando, ¿no? Exacto. En psicología lo que se llama el conflicto, para la psicología es bueno. ¿Qué es el conflicto? Es justamente cuando dos personas pueden sacar para afuera lo que tienen y exponerlo. En psicología del conflicto no quiere decir violencia, o no quiere decir pelea, no. Quiere decir que dos personas que tengan cosas que decirse, la puedan decir, la puedan exponer. ¿Por qué? Porque ahí ambas personas están sacando para afuera justamente lo que tienen y lo están poniendo vamos a decir, sobre la mesa. Y eso es sano. Lo que no es sano es que ambas se guarden eso o que una de esas personas se guarde eso. Por ejemplo, que otra le diga todo lo que piensa y que la otra se quede con todo eso acumulado ahí. Eso para la psicología no es saludable. Pero no estamos educados para eso, ¿no? No, porque hay una falencia ahí de pronto porque en se el piensa sistema que educativo o a nivel familiar de cómo es la mejor manera de conversar sobre la diferencia, ¿no? Porque por lo general acumulamos y el día que lo decimos de la peor manera, ¿no? Claro, porque lo decimos ya cargados. Sí. Y esto también de que tú decías de la educación. Es verdad, no nos educan para tener una conversación en diferencias de una forma saludable, que sería lo más saludable de todo. Que todas las personas cuando tienen diferencias lo puedan conversar, lo puedan sacar justamente en un canal saludable, que no se da, porque no se educa en eso. Se piensa que una pequeña discusión o que una pequeña conversación con diferencias, se piensa que es una discusión que va a terminar mal, que no se puede, y en realidad no, si se da con respeto justamente, es lo que más aconseja la psicología, tener ese tipo de conversaciones. Yo creo que este mundo tiene un exceso y está desbordado de comunicación negativa, ¿no? Y nos falta aprender comunicación positiva. Y saludable. ¿No? Exacto. ¿No? Y ahí creo que hay mucho para trabajar en eso. Exacto, sí. Y esto de la comunicación saludable es cuando dos personas que aún teniendo diferencias pueden exponer, como yo dije, pueden sacar y poner arriba sobre la mesa ciertos temas con diferencias y lo pueden tratar. Y eso es lo más saludable. Claro, tiene que primar mucho el respeto hacia el otro. La empatía. Entender que hay... Saber ponerse en el lugar de Exacto. otro. Escuchar más que hablar, ¿no? Porque a veces estamos en una discusión, en una conversación, y estamos pensando qué le vamos a contestar y no escuchando el argumento de lo que nos está diciendo la otra parte, ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, en los debates. Sí. El doctor Lacalle Herrera decía algo cuando era presidente, que me parece que si lo aplicáramos más nos iría mejor, que era tener orejas grandes y boca chica, que se lo decía a su esposa, según recuerdo. Y creo que es así. Hoy hablamos más de lo que escuchamos. Y entonces me parece que por eso no nos estamos entendiendo, porque no nos estamos escuchando. Y pasa eso que decís tú. Yo estoy pensando qué te voy a contestar cuando estás hablando y no estoy procesando lo que estás diciendo. Exacto. Porque en definitiva capaz que lo que estás diciendo es absolutamente razonable y te tengo que dar la razón. Entonces, con tal de no darte la razón, estoy buscando cómo rebatir. Sí, a veces el ego y también es difícil, ¿no? Y esto del conocimiento, escuchando, no a una persona, a todas las personas escuchando, es un gran canal de aprender. O sea, todas las personas tienen algo interesante que decir si lo sabemos escuchar. Y yo creo que eso sí se ha perdido mucho, esto de escuchar realmente a la otra persona, aunque tengamos diferencias, aunque yo tenga una diferencia terrible hasta ideológica contigo, yo sí te escucho, voy a poder aprender y asimilar mucho conocimiento para mí. Pero es que de los extremos es que se aprende. Claro, del otro. Sabiendo escuchar. Lo que pasa es que me parece que hoy estamos en un mundo donde no nos queremos escuchar. Están los Montescos y los Capuletos, los blancos, los blancos y los negros. Y en el intermedio no hay nada. Y esas tribus de pensamiento me parece que nos están separando. También en el Uruguay. Hay gente que lo niega, pero existe.
Sí, sí. Por eso es importante el abordaje de todas las posiciones, ¿no? Yo en ese sentido tuve la suerte que mis viejos siempre leían mucho y eran muy abiertos, sobre todo a mi padre, que le gustaba mucho leer diarios, y le gustaba mucho la política. Y él tenía su posición, porque él era blanco con hueso bagual, ¿no? De toda la vida, pero leía de todo. Y siempre me aconsejaba en el mismo sentido. Vos tenés que leer y escuchar, sobre todo, lo que opinan distinto. Claro. ¿No? Porque tenés que entender cuál es la posición de que opina diferente. Justamente. ¿No? Y eso a mí me sirvió mucho para el ejercicio periodístico. Claro, ¿no? Para el periodismo, claro. Claro. Sí, en facultad teníamos un profesor, me acuerdo, de filosofía, que él justamente decía, cuando hablábamos acerca de la verdad, y y eso que era tan estresante de la búsqueda de la verdad, que parece que prácticamente no se puede alcanzar nunca, ¿verdad? O que es muy intangible. Y claro, él nos decía que una de las cosas de que podemos tener un abanico más grande es justamente de ver todas las posibilidades. Por ejemplo, si hay un episodio, no sé, una guerra mundial, algo, justamente de leer, de tratar de buscar de todos los actores que hicieron ese suceso, ¿tá? No quedarse con una brecha, con un diario, no. Hay que buscar la mayor cantidad justamente de información, sobre todo, que él decía, distinta y que sea dispar, para justamente, ahí él decía, nos podemos acercar hacia una verdad en algún tema. Él decía, en el cambio que nosotros nos direccionemos solamente en una brecha, dice, ahí es cuando nosotros nos alejamos justamente de lo que es real o de una verdad. Exacto. Por eso yo siempre reivindico mi condición de cartesiano, ¿no? La duda como método. Como método. Y chequear toda la información, aunque sean justamente opuestas, que eso como eso. Hay una guerra la ganó alguien, justamente ese alguien escribió. Bueno, hay que ver también los que perdieron, claro, qué escribieron. Exacto. Y ahí vos tenés justamente un abanico de conocimiento. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión, Luciano, de que no hay una verdad. No, como decía, claro, hay mucha verdad y además siempre decís que la historia la escriben los que ganan. Por lo general. Pero los que pierden también. Oficial, por lo menos, ¿no? Los que pierden también escriben. Hay que saber buscar. Sí, claro. Y esto también, ¿no? Justamente porque él nos decía ahí, Bueno, a veces las guerras las ganan los que pierden. También. Sí, bueno, a largo plazo sí. Ahí él también nos decía que ahí podemos tener. Basta mirar la historia del Uruguay, ¿no? Para eso, exacto. Poder tener un acercamiento más a lo que es real, justamente. Lo que es real es esto también, es ver todo y no quedarme con una direccionalidad. Ahí justamente no estoy viendo la realidad claramente. Por más que esta direccionalidad sea la mayoría, ¿no? Pero igual, me falta también la otra porción de realidad. Muy bien. Es así. Luciano, muchísimas gracias. Luciano. Si alguien quiere comunicarse contigo, lo puede hacer al 099-038-817. Y contigo nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 8:30 con la columna de los miércoles. Muchas gracias.